Nosotros siempre sabemos dónde terminan las historias. Y uno muchas veces se alegra o se regocija de ver, por ejemplo, que Abraham fue bendecido. Pero Abraham no recibió un golpe de suerte. Lo que Abraham recibió fue el resultado de un proceso con Dios. ¿Ok? Quiero que leamos para poder explicarles un poquito más. Génesis capítulo 24, versículo número 1. Era Abraham ya viejo y bien avanzado en años. Ponga atención a esto. Y Jehová había bendecido a Abraham. ¿En qué? En todo. ¡Qué maravilla, hermanos! Abraham es un hombre que puede o que podía decir con toda propiedad: he vivido una buena vida con Dios. La palabra del Señor da este testimonio. Dice que él ya era viejo. Es decir, él ya había vivido sus varios procesos. Sus altos, sus bajos, sus pruebas, sus luchas, sus victorias. Pero terminando, un poco como a manera de epílogo, ¿cierto? Tenemos que la Biblia dice que Abraham ya era un hombre viejo y que Jehová, que Dios, le había bendecido en todo. Si nosotros leyéramos esto, naturalmente vamos a decir: yo quiero eso, ¿cierto? Yo quiero terminar mi vida a la edad que Dios determine, ¿verdad? Pero yo quiero terminar mi vida de una manera similar, pudiendo decir: y Dios me bendijo en todo, ¿cierto? El desearlo no tiene nada de malo. El que tú quieras eso es absolutamente legítimo y correcto. Pero Abraham no fue bendecido por suerte. Abraham no fue bendecido en todo por casualidad. ¿Me dejo entender? Amén. Y eso es, mis hermanos, lo que yo quiero, lo que Dios quiere, lo que Él ha puesto en mí, que yo trate de plantar en ti por medio de su palabra. De que la promesa de Dios está para nosotros. La promesa de Dios, el deseo suyo de multiplicarnos, está absolutamente válido, vigente para cada uno de nosotros. Pero eso no ocurre por suerte. Eso no pasa simplemente porque Dios le tincó. Nosotros necesitamos, como colaboradores del Señor en su propósito, en su plan, necesitamos comprender cuál es nuestra parte. Y por eso les decía al comenzar que esta lectura, que Abraham había sido bendecido en todo, es el resultado de un proceso. ¿Me dejo entender? No es que Dios de repente lo miró y dijo: Abraham, estás bendito, listo. Abraham necesitó atravesar por muchísimas cosas, pero Dios no miente y dice que le bendijo en todo. ¿No te gustaría a ti estar bendecido en todo? Fíjate que no dice acá: y Jehová le dio muchísima riqueza, porque eso hubiera significado que Dios le bendijo en un área, ¿verdad? Tampoco dice: y Abraham era un hombre muy contento. Dice que Jehová le bendijo. ¿Sabes lo que significa eso? Significa que tú te das vuelta y tu vida está rodeada de la bendición de Dios. Pero eso, queridos hermanos, repito, no es un cuento de hadas. No es un ven, yo voy a poner mis manos sobre ti y vas a estar bendecido en todo. No es así.
Yo puedo imponer mis manos sobre ti, mucho más si Dios me manda a hacerlo, para poner en ti su bendición, para poner en ti su voluntad, para darte a ti la palabra específica que Dios te quiere dar. Pero tú debes saber, yo debo entender que el recibir finalmente esas bendiciones será el resultado de mi respuesta, de mi proceso, de mi interactuar con aquello que Dios desea poner o darme. ¿Me dejo entender? Y eso es exactamente lo que le ocurrió a Abraham. Dice que él fue bendecido en todo, pero yo te puedo decir algo, ya no tenía a su mujer. Su mujer muere en el capítulo, déjame recapitular, ella muere en el capítulo 23. Se lo leo, versículo 1, fue la vida de Sara 127 años, tantos fueron los años de la vida de Sara, y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y vino Abraham a hacer duelo por Sara y a llorarla. Mira por favor, un capítulo antes, la palabra de Dios dice, Sara murió. Abraham amaba a Sara. El siguiente capítulo, el 24, comienza diciendo que Abraham ya era viejo y que Jehová lo había bendecido en todo. Me dejo entender. Su esposa ya no estaba, pero Dios le había bendecido en todo. Parte del proceso que tuvo que atravesar Abraham fue perder a su esposa. No voy a referirme a ese tema ahora, pero hay cosas muy interesantes allí en ese capítulo 23 y también en el 22 y en el 21. Por eso les repito, lean, hermanos. Lean, porque se van a dar cuenta que Abraham no era nadie un día y al otro día es el padre de la fe. No es así. Él no pasó por la varita mágica de Dios que lo transformó y lo convirtió de un sapo en un príncipe. No, él no pasó por la varita mágica. Él pasó por el proceso de Dios. Amén. Amén. Y yo quiero decirte, en el amor de Dios, tú y yo necesitamos atravesar por los procesos de Dios. No se trata de ofrecerte bendiciones así gratis, ¿verdad? Él nos ha dicho, este es el año en que tu vida va a multiplicar. Yo lo creo con todo el corazón y lo estoy viendo. Yo estoy viendo que Dios está cumpliendo en mí su palabra. Lo puedo ver en pequeñísimos detalles. Amén. Tú tienes que tener ojos para ver si lo que Dios te ha hablado se está cumpliendo en ti o no. ¿Ok? Pero saben, hermanos, que eso no va a ser producto de que viene un pastor y me toca ping con la varita mágica, entonces y listo. No. Dios a través de un pastor, de un siervo suyo, me puede entregar el mensaje, me va a embarazar con su visión, me va a decir hacia allá te quiero llevar y yo voy a darle la gloria al Señor, pero luego, antes de convertirme en ello, voy a tener que ser trabajado en el proceso por el Señor. ¿Quedó clarito, cierto? Déjeme avanzar. Alguien está llamando. Déjeme avanzar. Dios llamó a Abraham. Déjeme hacer una pequeña recapitulación. Chiquitito. Dios llamó a Abraham, ¿verdad? ¿Dónde estaba Abraham? Con su padre. ¿Se acuerda, verdad? Viviendo en Ur. Y Dios lo llama. ¿Y para qué lo llama? Lo llama para bendecirlo, para darle promesas de bendición. ¿Ok? Y le dice a él que lo va a multiplicar. Le dice, ¿sabes qué? La vida que tú tienes hoy día no tiene nada que ver con la vida que yo te voy a dar. Por favor, piensa en tus momentos. Yo le pido al Señor que nos dé entendimiento de esto. Tú estás sentado aquí hoy día escuchando este mensaje, pero tú no tienes idea, yo no tengo idea de lo que Dios puede hacer con nosotros. Estamos aquí hoy, en Maipú, en este lugar, etc. Con todo lo bueno y con todo lo malo que eso puede implicar para nosotros. Estamos aquí en un proceso de Dios. ¿Cuántos dicen así? ¿Verdad? Ok, pero tú no sabes. Yo no sé lo que Dios puede hacer contigo.
Yo no sé lo que Dios puede hacer en tu vida, hermano. Hace una semana una hermana se nos fue a la isla de Pascua. ¿Sabía ella? Hace 5 meses lo tenía planeado. Dios de un día para otro. Hace 7 años o no sé. A mí de repente un dolor estomacal, voy al médico y me dice que se tiene que operar del corazón. Atajo abierto. Así, en un par de segundos Dios cambia tu vida. Para bien y para mal, entre comillas. ¿Me dejo entender? Dios puede hacer cosas tremendas que nosotros ni siquiera imaginamos, que no sospechamos. Y el diablo siempre va a tratar de que nuestra mentalidad sea estrecha, sea limitada, que siempre gire en torno a lo mismo. ¿Sabes que una vida así es muy monótona, aburrida y sin sentido? Cada vez que tú escuchas a Dios, cada vez que tú escuchas el mensaje, cada vez que tú te congregas, querido hermano, tú debes tener expectativa en el corazón. Debes tener la apertura para decir: Dios, yo no sé lo que puedes hacer, pero sé que puedes hacer cosas increíbles en mi vida. En mi vida y a través de mi vida. No solo para mí, sino también a través de mí en favor de otras personas. ¿Me dejo entender? Ayer un pastor me llamaba y me decía, me contó 3 cosas. Yo voy a quedar con la primera nomás. Me decía: ¿sabe qué? Quiero hacer como darle las gracias. Seguramente nos va a visitar un día con gente de su congregación. Porque usted un día, conversando los dos, el Señor a través suyo me habló. Y me dijo que yo iba a emprender un camino por el cual muchos entraban, varios, pero se devolvían. Y que yo no me iba a devolver. Me dijo: y efectivamente, yo entré en ese camino y no me he devuelto ni pienso devolverme. Y gracias a esa palabra que Dios le dio a través de mí, yo ni me acuerdo, hermano. O sea, algo me acuerdo, pero porque no es uno. No es entonces yo tengo que sentirme, no es así. Lo que quiero decir es que fue un día cualquiera, estábamos conversando juntos en un lugar y él dice que yo empecé a hablarle. Yo no sé cuántas veces Dios me ha hecho decirte algo a ti. Hoy día ellos son parte de un ministerio, están creciendo, trabajando. Me decía, tenemos como 70 niños con los que trabajamos. Gloria al Señor. Tienen una visión de reino de Dios, están interesados en llegar a la gente, no solo en que la gente se acerque a Dios, sino que la gente sea transformada por Dios. ¡Aleluya! ¿Sabes qué? Un día eso va a contar a mi favor. Un día Dios va a decir: no, mira, toda esta gente de alguna manera la vi gracias a tu ministerio. Por eso digo, nunca te dejes impresionar. 300.000 miembros, y acá 100, 50. No te dejes impresionar. No es la cantidad de gente que te escucha, sino la cantidad de gente que es afectada por esa verdad que tú compartes de Dios, la que va a contar como fruto para ti. Amén. Yo lo aprendí hace mucho tiempo, pero es bueno recordarlo. En resumen, eso partió un día en una conversación, pero te digo, ellos tuvieron que vivir un proceso como congregación. Los tildaron de locos, de apóstatas, de una serie que me contaban ayer, hermano. Estuvieron en el ojo del huracán, que eran aquí, que se habían ido, que se apartaron de la verdad, que etcétera, etcétera, etcétera. Pero este pastor años después me dice: yo lo estoy llamando porque el Señor me dijo que tenía que contactar a algunas personas. Me dijo: y usted es la primera, gloria al Señor, y estoy contactando. Y debo darle las gracias por eso. También debo decirle que con otro mensaje que predicó nos hicieron peor. Porque la gente tomó ese mensaje que yo prediqué para atacarlo. Bueno, en fin, Dios hace así, ¿no? A Jesús lo querían hacer rey y después también lo querían crucificar. Lo concreto es que ellos hoy día son un ministerio bastante sólido y pujante, creciendo en Dios. Tú sabes, sé yo lo que Dios puede hacer. Hermano, estamos aquí hoy día. Abraham un día estaba ahí junto a su padre, viviendo una vida plana, normal, sin mayores aventuras, y un día Dios le viene al camino y le dice: ¿sabes qué? Si tú sales de aquí
yo te voy a hacer 4 cosas. ¿Cuáles son esas 4 cosas? Quiero que las recuerden. Yo me las sé ya, pero ¿cuáles son? Haré de ti una nación. ¿Qué más? Te bendeciré, engrandeceré. Y lo último, serás bendición. No se te olvide, hermano. Él es el Padre de la fe, ¿de acuerdo? Y nosotros somos salvos por la fe. De alguna manera estamos identificados con lo que Dios hizo en Abraham. Amén. Entonces, el Señor le dice, si tú solamente sales y crees y me sigues, yo voy a darte estas 4 cosas, Abraham. Pero Abraham tenía expectativa. ¿Tú crees que ese día él se levantó diciendo, ok, hoy va a cambiar mi vida? No, para él era un día plano, un día normal, era un día como cualquier otro, tal vez hasta rutinariamente y aburrido. Estaba ese día Abraham. Pero de repente apareció, gloria al Señor, el imponderable. De repente Dios se metió en la escena y Dios no le hizo nada. Quiero que lo escuches. Ese día Dios no hizo nada en él. Ese día no fue que le impuso manos, no le regaló una medallita de la suerte, no. Solamente le entregó. Te ha entregado Dios a ti una palabra. ¿Y qué has hecho tú con ella? ¿La has creído? ¿La has tomado? Si has tenido el testimonio de Dios, que es una palabra que viene de su corazón para ti, la has atesorado, has dicho, Dios, esto va a ser mi ancla, mi sustento, yo me voy a dejar mover por esto, no voy a dejar que los espíritus de cobardía me detengan, porque detrás de esta palabra hay uno que me ha dado espíritu de poder, de amor, de dominio propio, para que este mensaje se cumpla en mi vida. Necesitamos atesorar lo que Dios nos ha dado. Necesitamos hacerlo, porque en ello está la semilla que va a producir ese cambio. ¿Lo entiende, verdad? Sigo. Para que Abraham pudiese alcanzar las promesas de Dios, debió avanzar por el camino que Dios le mostró. Claramente le dijo, vete de la tierra de tu padre, de tu parentela, ¿cierto? Y yo haré esto. ¿A qué lo estaba llamando el Señor? A un caminar en fe. Pero ¿qué es fe sino obedecer a Dios? Y de eso quiero hablar, hermanos. Quiero darte un par de versículos para que pienses, porque hay una inquietud en el Señor para nosotros. Él quiere que nosotros entendamos esto bien. Fíjate que Abraham debió creer a el mensaje que el Señor le dio. Debió caminar en obediencia. Debió aprender a depender de Dios. Y te voy a decir algo, eso es algo muy difícil para ti. Estoy hablando en general a la iglesia, ¿no? Me incluyo. Depender de Dios, uy, que es difícil. ¿Saben por qué? Porque toda la vida nos han enseñado a depender de nosotros mismos, a depender de nuestras fuerzas, a depender de nuestras habilidades. No, yo tengo cabeza, yo voy a hacer esto, yo tengo buenas manos, voy a hacer esto otro. Y resulta que el Señor nos dice, es que no lo vas a hacer tú. El Señor le dijo, sal de esa tierra y yo te voy a hacer una nación grande. Es más, déjame decirte que cuando la promesa de Dios parecía no cumplirse, Abraham se metió con una concubina, se metió con una mujer que era ayudante de Sara, de su mujer. A Sara se le ocurrió que la mejor idea era que ellos tuvieran un hijo así. O sea, lo que te quiero decir es que precisamente Dios quiere que nosotros saquemos nuestras manos. Dios no le dijo, vas a hacer de ti una gran nación. Dios le dijo,
yo voy a hacer de ti. Entonces, hermanos, lo dije el miércoles y lo vuelvo a decir hoy día, el gran desafío para nosotros, para que esa profecía, para que esa promesa, para que esa multiplicación que Dios nos quiere dar se cumpla en nuestras vidas, para que nosotros podamos llegar a decir, y Jehová bendijo a la iglesia, misión, centro cristiano de avivamiento, en todo. Me gustaría que dijera así, ¿no? Yo creo que es lo que Dios quiere. Para que eso llegue a ocurrir, vamos a tener que aprender a caminar en fe, es decir, obedientes a la palabra de Dios. Que si Él dice yo lo voy a hacer, no significa que tú lo vas a hacer, significa que Él lo va a hacer. ¿Lo entendió, verdad? Pero ahí está nuestra tentación. Ya, pero yo le puedo ayudar a Dios. No ayudes. Uno ayuda cuando no estorba, ¿verdad? La mamá, la hermana, algunas hermanas que son buenas para hacer pastelitos, cosas, ¿verdad? Lo mejor que tú puedes hacer a veces es salir de la cocina y dejarlas trabajar. ¿Sí o no? Ay, ¿por qué no le pone más azúcar? ¿Y no por qué no le pone? Hay que ponerle tanta agua. Yo le quitaría la harina. Ya, permiso. La mejor manera de ayudar a veces es no estorbando. ¿Me entiende, verdad? Y eso es lo que Dios quiere. De eso te estoy hablando ahora, querida iglesia. No estorbemos a Dios. La mejor manera de ayudar a que Dios haga su propósito es no metiendo nuestras manos, es dejando que Él actúe. Es dejándolo a Él ser Dios. Escuche, lo va a entender mejor ahora. Usted no se ha dado cuenta quizá cuánto nos cuesta a los cristianos depender de Dios. Leamos, por favor, Lucas 18, 7 y 8. Leámoslo juntos. Lucas 18, versículos 7 y 8. Mientras usted lo busca, yo le cuento que aquí el Señor está hablando, es una parábola. Está hablando de una mujer que es viuda. ¿Sí? Es viuda, ¿verdad? Sí, era viuda. Sí, era viuda. Es viuda y que dice que en ese lugar donde vivía ella había un juez. Ese juez no era creyente, no era temeroso de Dios. Dice que no temía a Dios ni a los hombres. Es decir, era un hombre soberbio, era un hombre altivo. ¿Conoces personas así? ¿A qué me importa Dios a mí? ¿Qué me importa que fulano tal? Yo no tengo nada que ver. Hay gente así, ¿cierto? Gente altiva. Bueno, Dios sabe cómo tratar con esas vidas siempre. Lo concreto es que esta es una parábola y una enseñanza espiritual para nosotros. Yo quiero que usted capture esto, hermano. Dice el Señor en su parábola que esta mujer venía a ese hombre y le decía, fíjate, hazme justicia de mi adversario. ¿Le estaba pidiendo a la mujer un favor especial? ¿Le estaba pidiendo a ese juez que hiciera algo más allá de lo estrictamente correcto? No. Solamente ella le pedía, yo lo único que le pido es que me haga justicia. Yo tengo tal pleito, tal problema, por favor hágame justicia. ¿No entendí? Por favor hágame justicia, eso es lo que le pido. ¿De acuerdo? Y dice que este hombre, que no le tenía nada a nadie, ¿cierto? Dice en el versículo 4, y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me molesta, le dé justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Los motivos que él tuvo para responderle no fueron los más sanos, ¿verdad? Es lo que quería era que esta señora, esta pulga en su oreja ya no estuviera más allí, ¿verdad? Ok, pero mira, versículo 6,
dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. Y esto es para ti y para mí ahora. ¿Y acaso Dios, mira la comparación que hace, aquí hace un contraste, dice, él está diciendo esto, imagínense, aquí hay una mujer desvalida, viuda, no tiene el apoyo de un hombre detrás que la acompañe, la respalde, ella es una mujercita viuda, ¿verdad? Que no pesaba mucho por sí misma. Ustedes saben que la mujer no tenía gran valor socialmente, ¿verdad? Ok, entonces es una persona que casi no importa mucho, digámoslo así. Pero él dice, además es viuda, no tiene esposo que la ayude. Pero ella, con su persistencia, con su perseverancia, logra que un hombre que no le teme a Dios y que no respeta a nadie diga, ¿saben qué más? Ya, ¿qué quiere? Ahí lo tiene, ya. El Señor ahora dice, escuchen lo que dijo ese hombre y ahora contrasten ese hombre que es una bestia con este buen Dios que ustedes tienen. Con este gran Dios que ustedes tienen. Y dice el Señor, ¿acaso Dios no hará justicia? ¿Qué pedía la mujer? Justicia. ¿Acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a quién? ¿Qué dice ese versículo? ¿De qué habla? Repitamos este tema, recordemos. ¿Cuál fue el gran trato de Dios con Abraham? La dependencia, la obediencia, depender de Dios. Amén. Ok, el Señor dice, ¿y acaso Dios no le hará justicia a sus escogidos que ¿qué? Que claman a quién? O sea, día y noche. O sea, lo que está diciendo el Señor es depender de Él. ¿Acaso Dios no le va a ayudar a los que vienen a Él, a los que dependen de Él, a los que ponen su confianza en Él, a los que tocan la puerta de su reino, a los que buscan la ayuda de Él? Dice el Señor, ¿acaso el Padre no les va a responder, no les va a ayudar? Si ese hombre juez injusto, impío, que no teme a nada ni a nadie, le hace justicia a una mujer que no vale nada ante los ojos de ese hombre, ¿acaso Dios, que representa todo lo opuesto, todo lo bueno, todo lo justo, todo lo correcto, no va a responderle a sus escogidos si claman a Él de día y de noche? ¿De qué está hablando? Está hablando de depender de Él, ¿sí o no? ¿Lo entendió o no lo entendió? ¿Y qué es lo que se queja el Señor? Mira, por favor, analiza esto. Dice, ¿se tardará en responderles? Jesús está diciendo, oye, la respuesta va a venir más rápido de lo que crees. Si tú pones tu confianza en Él, si tú dependes de Él, si tú le crees a Él, a Dios, ¿no? La respuesta va a venir más rápido de lo que tú piensas. Dios sí o sí te va a responder. Eso es lo que está diciendo. Pero aquí viene el pero. Versículo número 8. Os digo que pronto les hará justicia. ¿Ven? La respuesta va a ser rápida. Pero cuando venga el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús, Cristo. ¿De qué está hablando? De su segunda venida. Él ya vino por primera vez, ¿verdad? Es decir, que está hablando de nuestro tiempo. Y mira lo que Jesús dijo. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Déjame parafrasear eso. Cuando esté a punto de volver, cuando sea el tiempo que marque su venida, su segunda venida, su regreso a la tierra, mientras Él habla, Él está ya por primera vez en la tierra. Ahora está hablando futuristamente, anticipándose a un evento que iban a pasar más o menos 2000 años antes de que se cumpla, ¿verdad? Han pasado 2000 años desde entonces y todavía no vuelve por segunda vez Jesús. Pero dice, cuando el Hijo del Hombre regrese, va a haber gente que dependa de Él. Va a haber gente que le crea a Él. Va a haber gente que viva por su palabra, que le obedezca a lo que Él les pide. Eso es lo que Él está diciendo. ¿Entiende, verdad?
Entonces el Señor estaba anticipando una crisis de la fe. Estaba anticipando que antes de que Él venga iba a haber apostasía. Iba a haber una fe falsa, una fe chueca, una fe no recta, no derecha, una doctrina no sana. Iba a haber gente que se iba a conformar con mentiras, con pedazos de verdades, pero no con verdades completas. ¿Me está entendiendo, verdad? Y hermano, yo necesito más fuerza del Señor para poder predicar esto, porque esto es lo que nosotros necesitamos adquirir, tomar, guardar en el corazón. Dios quiere una iglesia que le crea. La única victoria para ti, hermano, hermana, si pudiera llorar, lloraría, es que tú le creas. La única forma en que tú vas a tener victoria en este tiempo, justo antes de que el reloj está marcando la segunda venida de Cristo, es que tú y yo le creamos. Jesús dijo, cuando regrese, hallará fe. La gente no cree en Dios. Perdón. La gente cree en Dios, pero no le cree a Dios. Tú estás acá deseando que Dios haga lo que tú quieres, pero en el fondo tú no crees que lo va a hacer. En el fondo tú quieres que lo haga. O sea, tú deseas que lo haga, pero en el fondo de tu corazón hay una idea más fuerte que te dice, pero no lo va a hacer, no va a pasar. Esa respuesta que tú esperas no va a venir. Estoy diciendo la verdad, ¿sí o no? Vas a seguir con el problema, vas a seguir con esa lucha. El diablo va a seguir dándote en esa área y te va a seguir y no va a haber victoria para ti. Y sí vas a creer en Dios, pero no vas a vivir en la victoria. Y Jesús estaba hablando de cómo uno puede tener victoria. Cómo Abraham tuvo victoria con Dios. Y Jehová bendijo a Abraham en todo. ¿Venció a Abraham, sí o no? ¿Cómo logró esa victoria? Creyéndole a Dios. Creyéndole a Dios, no creyendo sus circunstancias. Hermano, entiende, los ojos son un enemigo de la fe. Uno mira con estos ojos y dice, no, esa montaña nunca se va a mover. Jesús dijo, pero si tú estás en comunión conmigo y puedes ver con los ojos de la fe que yo te he dado, vas a ver que ya no está allí. ¿Lo entiende o no lo entiende? Amén. Porque es muy importante que lo entienda. Hermanos, todo el trato de Dios con Abraham fue eso. Abraham, sale de tu padre. ¿Y por qué tengo que ir? Yo voy a hacer de ti una nación grande, etcétera, etcétera. ¿Y qué hizo Abraham? Dime. ¿Ok? Papá, ¿sabes que tengo que contarte algo? ¿Qué pasa, hijo? Me voy. ¿Y por qué te vas? ¿Te puse para la cara? No, es que Dios, ¿qué es eso? ¿Cómo? ¿Quién Dios? Sí, Jehová me habló. ¿Quién es Jehová? Bueno, un Dios que se me apareció, me habló, me dijo que yo... Tú estás loco, Abraham. No te dicen a ti, tú estás loco, ¿cómo vas a ir a la iglesia? Te voy a sentar allá. Y vas a cruzar desde allá para ir a escuchar a ese pastor. Oye, yo me quedaría viendo la tele, yo iría a otra cosa. Yo hasta ahora estaría en la piscina, bonita al sol. Van a tratarte de loco. Es una locura estar aquí, hermano. Es una locura creerle a Dios. Es una locura creer que porque un hombre murió en un madero, en una cruz, yo puedo ser lavado de todos mis pecados. A Dios le plació salvarnos a través de la locura de la predicación. Lo que Dios le pidió a Abraham era una locura, dejar todo lo que representaba confianza, seguridad para él. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas? Vete a una tierra que no conoces y que yo te voy a mostrar. ¿Quién hace eso, hermano? ¿Y qué dijo Abraham? ¿Está bien? Porque él creyó a quien le habló. Él creyó.
La palabra de Dios no solo llegó acá, llegó adentro. ¿Entienden, verdad? Llegó a su interior, se plantó en él y él dijo, Señor, yo voy contigo. Y caminó. Y caminó. Yo el otro día lo dije, lo estoy repitiendo para los que no lo escucharon. Y de repente va caminando y le dice, Señor, pero yo no tengo hijo. Y Dios le dice, mira, no te preocupes, mira, ve la estrella, cuéntala si puede, así va a ser tu descendencia. Ya Dios le estaba hablando de otra locura más. ¿Sí o no? Otra locura más. Pero ¿cómo? Si yo tengo 90 años, mi mujer es viejita, ya no, nada entre nosotros. Cariñitos nomás. No pasa nada, no hay intimidad. A ella ya le cesó la costumbre de las mujeres. ¿Se acuerdan que lo leímos, verdad? Dios le dice, ¿puedes contar las estrellas? Es una pregunta retórica, ¿verdad? Obviamente no las puede contar. Así será tu descendencia. Pero Señor, ¿en qué conoceré que... ¿Sabes qué, Abraham? Sacrifícame 3 becerras, 3 aquí, de esto, sacrifícalo. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Cuál hubiera sido nuestra correcta actitud? Nuestra típica actitud de hoy, siglo XXI, cristiano de hoy. ¿Y por qué tengo que sacrificar? Pero Dios, ¿por qué no me puedes bendecir aquí con mi mamá, con mi papá? Al contrario, yo voy a salir, voy a tener que ir a pagar arriendo, voy a tener que pagar esto, yo estoy mejor acá, estoy bendecido. Pero Dios sabe lo que es estar bendecido y lo que no es estar bendecido. Me dejo entender, nuestra típica actitud, que no es una actitud de fe, es, pero Señor, ¿y por qué no lo puedes hacer así? Otra vez Dios le dice, sacrifícame estos animales. ¿Y Abraham qué hizo? Capítulo 15 de Génesis, ¿verdad? ¿Y partió? No dice de dónde los sacó, cómo los consiguió. No dice la Biblia cómo. Lo que sí dice es que tú lo siguiente que sabes, que los partes los animales uno al frente del otro y ahí le está haciendo el sacrificio que Dios le pide. Y sabemos que lucha porque las aves de rapiña que representan al diablo inmediatamente vinieron. ¿A qué? A tratar de llevarle el sacrificio. Porque se los dije, cuando tú, bueno, ya lo saben, cuando tú le sacrificas algo tuyo, desde que tú quieras a Dios, el diablo no viene. Cuando tú haces lo que Dios te pidió, el diablo va a venir. Ahí sí va a venir el diablo. ¿Entienden? Yo les voy a contar una cosa, hermanos, que el Señor me habló ayer. Ayer, Señor, que usted puede creer, hermano, que Dios me lo dijo. Yo estaba pensando en varias cosas. Y de repente el Señor me hizo pensar en el tema del diezmo. Perdón, no les voy a pedir plata. Pero escuchen esto. Me hizo pensar en el tema del diezmo, Señor. Y me hizo ver que en la mayoría de los lugares le dice a la gente, si usted diezma, Dios lo va a... Y saben, yo les voy a decir algo. Para mí andaba mal algo en eso, sinceramente. Yo sé que es una promesa de Dios y que Dios no miente. Pero yo encontraba que había algo que no estaba bien detrás de eso. ¿Sabe por qué? Porque la misma razón por la que tú metes una moneda en una máquina traga moneda es para recibir una bendición de moneda de vuelta. Y yo sabía que Dios nos va a promover ese espíritu codicioso en nosotros. ¿Ok? ¿Lo entiende, verdad? Pero la razón por la que Dios pide el diezmo no es para que tú seas bendecido. Es porque esa es la manera en que Él sostiene el ministerio. ¿Entiende, verdad? Él te llama, te da, te provee, te ayuda, todo lo que dice. Pero no es para que tú... ¿Me dejo entender o no me dejo entender? Y yo iba más allá. Hay gente que dice, pero en el Nuevo Testamento no aparece el tema del diezmo. ¿Cuántas veces Jesús dijo, id y predicad el Evangelio a toda criatura? ¿Cuántas veces lo dijo en la Biblia? ¿Cuántas veces lo dijo? ¿Cuántas veces? Una. Exacto. ¿Cuántas veces dijo, vayan, prediquen el Evangelio, bauticen, hagan discípulos? ¿Cuántas veces lo dijo Jesús? Una vez. Lo registró Marcos, lo registró Mateo, pero lo dijo una vez. Dios no tiene que decir en todos los libros que tú tienes que diezmar por tu diezmo. Porque esa es la manera que Él instituyó para sostener el ministerio. Esto es un paréntesis.
Pero ahora, ¿por qué mucha gente no diezma? Dígame. ¿Por qué? Porque uno saca cuentas. ¿O no es así? A ver, arriendo, agua, luz, teléfono, cable. No, me alcanzó para el diezmo, señor. ¿Quién pide eso? ¿Yo? ¿Quién lo pide? Yo pregunto. Yo amo a Dios todo. Pero si yo no hago lo que Él me pide, estoy caminando en fe. No estoy caminando. Y Dios no me va a partir a la mitad, no me va a caer un rayo, me va a caer muerto. Pues no, bien, no. Pero yo estoy cerrándome a mí mismo la oportunidad. Me dejo entender de hacer lo que Dios me manda hacer. Y créanme, hermano, te repito, usted puede creerme o no, pero mire, el Señor dijo que el problema de este tiempo era la fe. ¿Y por qué fue bendecido Abraham? Porque la fe es sinónimo de obedecer, de dejarse mover por Dios. Tú te vas a dar cuenta, hermano, que el dinero, de verdad, es un pequeño detalle. Es un pequeño detalle. A mí no me interesa tu plata. Yo doy gracias a Dios que tú apoyas mi ministerio. Pero para mí, Juan Tomario, es un bien. Yo quiero que la voluntad de Dios sea hecha en tu vida. Eso es lo que yo quiero. Yo no quiero que Juan muera 20 años conmigo a mi lado y el propósito de Dios nunca se cumplió. ¿Cómo se va a cumplir el propósito de Dios? En la medida que Él sea obediente a Dios. Que Él haga que la luz que Dios le ha dado, Él viva en esa luz, Dios le va a dar más luz. ¿Me entiendes, verdad? Porque las revelaciones de Dios son progresivas. Si yo sé, tú te has visto a los que manejan las pelotitas, ¿verdad? Un chico que no sabe manejar 2 pelotitas, ¿puede manejar 6? No. ¿Por qué no? Porque tiene que ir paso a paso. ¿Me dejo entender? Y en eso, es el mismo principio. Abraham fue tratado por Dios. Llegamos al final, al capítulo 18, donde Dios ya no le pide un sacrificio de animales. ¿Qué le pide? Isaac, trae, sacrifícame a mi hijo. ¿Sí? ¿Y qué le dice Abraham? ¿Se queja? No. Le dice, Dios, pero ¿cómo mi hijo? Pero incluso cuando el hijo le pregunta, papá, veo la leña, pero el sacrificio. Y él dice, Jehová, Dios va a proveer. El Señor va a proveer. ¿Entiende? Pero él está dispuesto a hacer lo que Dios le pide. Y en eso Jehová manda a su ángel. Le dice, no le hagas daño al niño. Ya he visto. Y le dice, por cuánto, quiero leértelo. No te lo voy a poder leer porque está muy lejos. Pero el Señor le dice, por cuánto no me rehusaste. ¿Lo ha leído usted, verdad? Déjeme encontrarlo aquí para leérselo, por favor. Versículo 20, el capítulo... ya me turbé acá. ¿En el 20? ¿El 22? El 22. Ahí sí, gracias, hermano. Claro, pero el versículo que andaba buscando es el 16. Mira, versículo 16. Le dice, y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto, mira, por cuanto, ¿qué dice a continuación? Espera, hay que parar ahí. La fe que Dios quiere ver en nosotros no es una fe que dice. Por favor, toma esto, iglesia. No es una fe que habla. ¿Qué le dijo el Señor? Por cuánto. ¿Qué hizo? Hermano, Dios le dijo a su ángel, anda antes que lo mate al chiquillo. ¿Por qué? Porque aunque era su hijo amado, su único, escucha esto, qué maravilloso es, Dios sabía que si era necesario, dime si eso no es amar a Dios. Oh Señor, yo no te amo tanto. Yo quisiera amarlo,
Dios sabía, hermano, que ese cuchillo iba a atravesar esa vida. Solo porque Dios le estaba diciendo, dámelo. Yo te lo di, ni siquiera es tuyo, te lo presté, ahora lo quiero de vuelta, dámelo, es para mí. Y Abraham está allí con su hijo, el único que puede usar Dios para que se cumpla esta promesa de que sea padre de muchedumbres, de multitudes. ¿Entiendes? Su única posibilidad de que esa promesa se cumpla está allí y Dios le dice, dámela, sacrifícamela. Y este hombre está dispuesto. Yo no sé lo que piensa ni lo que dice la Biblia, no lo registra. Pero el ángel le dice, no le hagas daño. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe que Él está dispuesto. Y hermano, en respuesta, ¿lo habías visto así de profundo? Y le dice en respuesta el Señor, se me perdió otra vez. 22, 16. Le dice en respuesta, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto. ¿Sabe qué? Ese muchacho no murió, pero Dios lo recibió como si el padre lo hubiera matado a ese día. Por cuanto has hecho esto, no por cuanto me hablaste de cuánto me amas, Abraham, sino por cuanto me demostraste con tus hechos cuán grande es ese amor. Le dice el Señor, por mí mismo he jurado, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. ¿Quién fue bendecido con la obediencia de Abraham? ¿Quién fue bendecido? Papitos, quiero preguntarte algo. Tú que te quejas que tus hijos son desobedientes, ¿eres tú obediente a Dios? Por favor, esto no es un tribunal donde tú eres el reo, no. Esta es la casa de Dios, ¿verdad? Donde Dios habla con libertad y con verdad a nuestras vidas. ¿Cuántas veces nosotros decimos, Dios, no hay qué hacer con esta chiquilla, con este chiquillo? Dios, ¿hasta cuándo estos chiquillos no cambian? Pastor, he orado tanto por mis hijas, por mis hijos, yo estoy aburrido, no sé qué hacer, etcétera, etcétera. Yo te quiero hacer una pregunta. Si en la obediencia de Abraham sus hijos fueron bendecidos, su generación, en la desobediencia de un padre y de una madre, ¿no habrá también maldición para sus hijos? ¿O nos gusta como la mujer de Lot, que Dios esté para lo bueno nomás? Son leyes, hermanos. Por eso que Dios nos llama tanto a obedecer. ¿Me dejo entender? Por eso que Dios nos dice, no te metas en eso, no vayas por allá, no te juntes con esta gente, deja esas amistades, no escuches esa música, no te metas en esas páginas al internet, no malgastes tu dinero en estas cosas, no hables esas palabras, no maltrates así a tus hijos, no digas esto, no dejes pasar lo malo que los hijos hacen, etcétera, etcétera. Si yo soy obediente a Dios, mi generación está siendo bendecida a través de mi obediencia. ¿Lo entiende? ¿Lo entiende? Mis hijos son bendecidos si yo soy obediente. Porque toda la bendición que Dios pone sobre mí cae también sobre mi hogar, cae sobre mi familia, porque yo soy obediente. ¿Lo entiendo o no lo entiendo? Dios tiene un trato con cada uno. Pero si yo soy, ¿qué le pidió la viuda al juez? ¿Es justo para Dios que yo le diga, Señor, mira, este cabro es obediente, no me hace nunca caso? ¿Y tú? ¿Es justo que Dios haga lo que yo le pido cuando Él ve que ni yo mismo lo hago?
¿Entiende lo que estoy tratando de decir? Mi obediencia, mi fe, bendice a mi familia. Bendice a mi familia. Dios nos está preparando, nos está enseñando cómo ser recipientes de sus muchas bendiciones. Yo veo, de verdad, yo veo un año en el Señor, no porque yo lo diga, no porque el 2012 no, pero yo veo en el Señor un año de grandes posibilidades para esta iglesia. Pero eso está sujeto ¿a qué? A que nosotros queramos responder a Dios. Una cosita más y concluyo. Una cosita más y concluyo. Por favor, déjeme decirle esto, hermano. Les dije yo que uno a veces no se da cuenta cuánto nos cuesta a los cristianos caminar en fe. Nos cuesta, ¿sí o no? ¿Verdad? Desde las cosas más básicas. ¿Por qué? Porque estamos llenos de miedos. Estamos llenos de dudas. Y el miedo y la duda, el miedo y la duda no te traen nunca victoria. Eso fue lo que Goliat quiso hacer con David. Quiso llenarlo de miedo, quiso hacerlo dudar, pero David no le creyó. ¿Sí o no? ¿Y por qué siendo David así y Goliat así venció el chiquitito? Porque el chiquitito, David, tenía perfectamente claro con quién estaba, a quién servía y quién iba a pelear con él. Los del ejército de Saúl eran más grandes que David, pero no tenían claro, no tenían el respaldo de Dios. Escúchalo. Dios se lo había dado, por favor, escucha esto. Dios le había dado, era el pueblo de Dios. Dios respaldaba a su pueblo, pero el pueblo no tenía fe para creer que Dios estaba peleando al lado de ellos. Dios tuvo que mandar un chiquillo a hacer el trabajo de los profesionales. ¿Me dejo entender? Por una cuestión de fe. Escúchese, aquí estoy terminando. La fe que yo oigo hoy día, hermanos, la fe que escucho hoy día, a gente, a líderes, a pastores, a apóstoles, a tanta gente que está metida hoy día en el liderazgo de la iglesia, la fe de la que yo oigo hoy día no es más que una negación de la realidad. Le doy 2 ejemplos. No digas que estás enfermo, no lo proclames. Tú tienes que decir, yo no estoy enfermo. Ya sí voy a decir que no estoy enfermo. Oh, tengo una silla, me siento mal. Ya no estoy enfermo. Tú ves que vienen los hermanos Carrasco a buscarlo ya. Están los buitres dando vuelta arriba. No, yo proclamo que no estoy enfermo. Eso es negar la realidad, hermano. Eso no es fe, eso es estupidez. Eso no es fe. Yo no vi ningún apóstol de la Biblia diciéndole a alguien, diga conmigo, yo no estoy enfermo. Lo que yo vi en ellos fue el poder de Dios actuar sobre el poder de la enfermedad. ¿Lo entienden? Déjeme darle otro ejemplo. Declara que rechazas esa pobreza. No, declara que no. Si tú confiesas la pobreza, te vas a hacer más pobre, no quiero estar ni cerca tuyo. ¿Qué es eso? Es negar la realidad. Es negar una realidad. Dios niega la realidad. No. Lo que pasa es que la verdad de Dios sobrepasa la realidad. Pero la fe que yo escucho a mucha gente hoy día, no estoy diciendo a gente de esta iglesia, estoy diciendo de la cristiandad en general, es más que todo una negación de la realidad. Y te voy a decir lo que yo he aprendido modestamente. Dios siempre soluciona un problema a partir de una aceptación de la realidad. Si decimos que no hemos pecado, mentimos.
Si confesamos nuestros pecados, es decir, si reconocemos, si aceptamos nuestra realidad, Él nos perdona. Si yo reconozco mi condición, Dios puede hacer algo en mi condición. Si yo niego mi condición, ¿sabes qué? Dios me va a decir, sigue con tu error. No es que Él quiera, pero Él me va a decir, ok, si es lo que tú quieres, yo lo puedo hacer. Esa es la fe que yo oigo hoy día, hermanos. Pero en esa fe, que no es fe de Dios, no hay victoria. En esa fe no hay victoria. Son personas que están llenas de temores a todo. Por eso no digas pobreza. No hables de enfermedad porque me puedo enfermar. Cristo andaba entre medio de los leprosos. ¿Por qué? Porque en Él no había un espíritu de miedo ni de cobardía. En Él estaba el espíritu del Dios Santo, de aquel que todo lo puede. Amén. Es más, yo creo que la lepra tenía temor de estar cerca de Él. ¿Ah? Oh, un endemoniado se me puede pegar. Eran los endemoniados que corrían. Yo sé quién eres. Tú eres Jesús, viniste a despertarlo. ¿Ah? No necesitamos negar la realidad, hermanos. Dios quiere una fe verdadera, una fe de verdad. Abraham siguió el plan de Dios, tuvo victoria y tuvo gozo. Pero cuando seguimos nuestros propios planes, tenemos derrota y pesar. ¿Sí o no? Me queda la mitad del mensaje. David aprendió, al igual que Abraham. Y en el Salmo decía, este pobre, a él no le importaba reconocer que era un pobre. Qué mal, ¿no? Imagínate el salmista, el dulce cantor de Israel, proclamando cosas malas. Este pobre clamó. Y Dios, ¿qué hizo? Este pobre reconoció la necesidad de Dios. ¿Y Dios qué hizo? Le oyó.